Bendecida tarde, mis hermanos, seamos todos bienvenidos. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida y confiando, hermanos, en Dios que tendremos una tarde bendecida estudiando la palabra del Señor. Vamos a empezar y precisamente vamos a pedir a Dios su dirección. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Les invito a hacerlo también para hacer una oración. Amado Padre, queremos darte gracias por concedernos tú la oportunidad de estar reunidos nuevamente en tu nombre. Sabemos que tú eres quien va a hablar a nuestros corazones, que tú eres quien se va a dirigir a su iglesia, Señor, porque la iglesia te pertenece a ti. Así que te rogamos que tú nos hables como lo has hecho cada vez que abrimos tu palabra, cada vez que meditamos en tu palabra, cada vez que escuchamos tu palabra, Señor. Y sabemos que hoy no será la excepción, será de bendición. Entonces, pastoreanos tú, háblanos tú, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar en nuestro recorrido por el libro de Hechos. Ha sido de gran bendición. Es uno de mis libros favoritos, de manera personal se los comparto. Me encanta el libro de Hechos. Y bueno, vamos a la sección que nos toca en este día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Hechos 11, versículo 1, ahí sí, versículo 1 al versículo 18. Y lo vamos a leer todos juntos, mis hermanos, por favor. Dice la Biblia así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvado tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Seguimos con el apóstol Pedro. Dios lo utilizó en este viaje que hace, visitando a los hermanos que habían salido en la dispersión, en la persecución que habían hecho los judíos en contra de los creyentes, en contra de los cristianos. Y en su recorrido, hermanos, Pedro se topa con una situación, hace 8 días lo veíamos, que le deja en claro el propósito de Dios para el hombre. Y cómo es que Pedro, por encima de su prejuicio racial, de su prejuicio religioso,
tiene que entender y tiene que obedecer y mostrar sumisión a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Así que entonces Pedro accede y llega y es sorprendido en la forma en la que Dios está interesado en el pueblo gentil, en los que no son judíos. Y no es que Dios no lo haya hecho. Hace 8 días veíamos cómo desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios ya tenía un plan también de bendición, de salvación para los no judíos. Así que tenemos que aprender a entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y saber, hermanos, que el prejuicio que tenía Pedro quedó esclarecido ante la palabra de Dios. No porque haya él hecho de más, sino porque Dios en su palabra, a través de su voz, le dejó en claro que el gentil también alcanzaría la gracia salvadora a través de Jesucristo. No del judaísmo, sino de la fe en Jesucristo. Pero esto desató algunas controversias para los creyentes que seguían, hermanos, allí en Judea, precisamente en Jerusalén. Así lo tenemos aquí. Si su Biblia es como la mía, hermanos, tiene arriba del capítulo un título en negritas que dice Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y esto a mí me llama la atención para empezar. Porque Pedro termina su viaje, pues no fue un viaje misionero como tal. No fue a buscar, hermanos, establecer iglesias, sino a visitar. Más bien fue una visita, un viaje pastoral para ver a los hermanos. Esto no significa, hermanos, de que Pedro haya sido la cabeza de la iglesia como algunos creen, o que Pedro haya tenido o sido el mandamás o heredado el primado en los creyentes. No es así. Prueba de ello es que en este capítulo es Pedro el que tiene que entregar cuentas. No sé si nos percatamos de eso. Pedro tiene que llegar y rendir un informe a la iglesia. Si es que él era el máximo líder en la iglesia, no habría tenido ninguna razón de que Pedro hiciera eso. Así que no se está estableciendo a Pedro, hermanos, como primado en la iglesia. El primado en la iglesia lo tuvo, lo tiene y lo tendrá el Señor Jesucristo únicamente. Después de eso, todos somos iguales. Y aquí el mismo Pedro, hermanos, comienza a relatar precisamente a la iglesia que estaba en Jerusalén su trabajo. ¿Por qué? Porque ahí en Jerusalén todavía se tenía la misma corriente de pensamiento con la que salió Pedro, pero no con la que regresó. Mire, dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gracias a Dios, también llegó a ellos el mensaje. ¿Sabes qué? Todas las personas alrededor de nosotros, no judíos, están recibiendo la palabra de Dios. Y esto es interesante. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los que tenían la corriente de pensamiento del judaísmo. Decir, tienen que ser judíos para ser salvos. Y Pedro, tú cometiste un error. Dice, disputaban. Aquí ya hubo una confrontación un tanto interesante. Pedro hablándoles de lo que acaba de entender por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios, hacia la predicación del evangelio a los no judíos. Y estos hermanos, con la misma percepción con la que salió Pedro, ahora Pedro puede explicarles lo que significa el verdadero pacto con Abraham. ¿Qué significa el pacto dado a Abraham desde Génesis? Y cómo, si hacemos un recorrido por toda la Escritura, hermanos, Dios estuvo preocupado precisamente por alcanzar, porque su palabra fuera predicada en el pueblo no judío. De lo contrario, todo hubiera quedado allí. Ni usted ni yo tendríamos ahora este mensaje. Entonces lo que hizo Pedro, hermanos, al llegar a la casa de Cornelio, no fue hablarles del sistema religioso judío, sino explicarles el Antiguo Testamento de la forma bíblica acerca de la importancia de Jesucristo.
Y entonces dice aquí, diciendo, ¿por qué has entrado, versículo 3, en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos tenían ese mismo, Pedro, ¿se acuerda la palabra? Es abominable para mí como judío entrar en la casa de un gentil. Así que ellos le dicen, ¿cómo es posible? Tú estás haciendo algo incongruente. ¿Por qué? Porque nosotros somos judíos. ¿Dios había establecido eso? No, obviamente no, porque si no, no hubiera mandado a predicar. Vimos precisamente al principio, capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerda? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Parece que a estos creyentes se les olvidó la clave del trabajo que el Espíritu Santo iba a hacer, porque los iba a utilizar para predicar a él mismo en toda Judea, en Samaria, a la gente que no querían, y llegar al punto de toda la tierra. Y ese toda la tierra para ellos, hermanos, significaba solo judíos. Y Pedro llega y les explica precisamente lo que significa que el Espíritu Santo nos va a usar para predicarle a las naciones. Jesús se los dijo en la Gran Comisión, a todas las naciones, a todas las naciones. Y esta es la parte que por lo menos para este tiempo, hermanos, ellos trataban de buscar la salvación a través del sistema religioso. Establecer el sistema religioso en otras partes. Lo interesante es que a las personas, a los creyentes en Jesucristo, no se les invitaba, hermanos, precisamente a ser partícipes de rituales religiosos judíos, sino conocer el Evangelio de Jesucristo. Nunca vamos a encontrar, hermanos, aquí, por lo menos en el Nuevo Testamento, donde ya se habla de la iglesia de manera formal, que ellos hayan luchado para que se estableciera el judaísmo en la iglesia. Por el contrario, Pablo batalló mucho contra esta situación. Pedro aquí queda disipada, hermanos, algún tipo de duda que haya tenido, porque lo que comienza a contarle a los apóstoles que estaban ahí, a los líderes de la iglesia que estaban ahí, que eran partidarios de la circuncisión del judaísmo, lo que Dios había explicado. Y dice entonces, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, bueno, les voy a decir, les voy a platicar la razón de por qué entré en la casa de un hombre al que Dios me envió. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado y venía hacia mí. Yo estaba orando cuando Dios me mostró, me hizo entender. Es una forma simple de decir, Dios me lo explicó con manzanitas. Aquí Pedro dice, Dios me lo explicó con animalitos, para poder entender su gracia salvadora a todos. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, todas las áreas de la creación de animales. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Hasta aquí les voy a decir lo que pasó mientras yo estaba orando. Dios se dirigió a mí mientras estaba en comunión. Yo hablaba con Dios y Dios me respondió. Yo estaba orando y Dios me mostró el plan para mí. Y la visión es simple. El plan que yo tengo va más allá de los límites puestos por el judaísmo. No estamos en contra de él, pero el mensaje bíblico es Cristo. La salvación viene por Cristo. Lo que habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Así que Dios le está mostrando a Pedro la superioridad de Jesucristo sobre el sistema religioso. Y le está diciendo de una forma simple, yo soy el dueño de todo. Así que lo que es mío, no lo trates tú de otra forma, simplemente por un prejuicio religioso o racial. Se hizo 3 veces.
y volvió todo a ser llevado. Y en ese momento llegaron tres hombres extranjeros de donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y miren lo que dice en el 12: el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Qué había, hermanos, en el corazón de Pedro? Había duda, porque el Espíritu le tuvo que decir: no dudes, ve a hablarle de Cristo, ve a mostrarles, ve a explicarles, porque yo los envié. Eso ya lo que nosotros vimos en el capítulo 10. Aquí Pedro está rindiendo un informe, le está dando razón de su proceder a los hermanos que estaban en Judea, que estaban en Jerusalén. Dice entonces así: fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Así que Pedro no dice: nadie se dio cuenta de lo que hice, nadie puede atestiguar. Por el contrario, Pedro dice: estos 6 varones, estos 6 hermanos que estaban conmigo, fueron conmigo a la casa de Cornelio y vienen conmigo a entregar el reporte. Así que lo que hace Pedro es respaldarse de la iglesia, hermanos, y bendito sea, de verdad que esto es algo bíblico en cuanto a la toma de decisiones, al atestiguar. ¿Por qué? Porque Pedro no es su palabra contra la de los demás, sino que el testimonio de todos los que están ahí pueden, hermanos, a demostrar con veracidad lo que ocurrió ahí, indicación de Dios. Así que estos varones tuvieron que mostrar, hermanos. Recordemos que cuando llega el Espíritu Santo, estos hombres también se sorprenden, se quedan impactados de saber que Dios también estaba llegando al corazón gentil. Pero Pedro le dice a las personas con las que estaba hablando: estos 6 hermanos pueden corroborar esto. Así que esto, hermanos, es precioso, porque lo que hace Pedro es mostrar con garantía su testimonio. Asegurar, no lo estoy inventando, hay testigos. A mí me encanta, hermanos, ustedes me conocen y ya saben que para hablar, hermano, por favor, hermano, diácono, hermanos de liderazgo, acompáñenme, necesito apoyarme de ustedes. ¿Por qué? Porque el respaldo para el testimonio de lo que viene es importante de esa forma. Así que, y esto lo digo de corazón, hermanos, de verdad, Dios les bendiga. Agradezco a Dios siempre por el apoyo que han mostrado, hermanos, cuando se les solicita estar presentes. Pedro dice: los hermanos pueden decir con sinceridad que lo que estoy diciendo es verdad. Así que no podemos jugar ni justificar, vamos a decir lo que ocurrió. Estos 6 hermanos estuvieron conmigo y entramos a la casa de este varón, versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y les dijo: envía hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro sí les dice: eso yo no lo vi, pero estos hombres me llevaron a la casa de este hombre, y este hombre resulta que estaba buscando a Dios, y que le dijo que vinieran por mí, y aquí estoy, y entré, dice él, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Envía por Pedro, así me dijeron. Yo fui y resulta que Dios le había dicho que por el mensaje predicado, no por la presencia de Pedro, por el mensaje predicado, esta casa alcanzaría salvación. El tema de predicación de Pedro, ¿se acuerdan cuál era? Jesucristo. Jesucristo. Y cuando comencé a hablar, dice el 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. ¿Se acuerdan lo que vivimos nosotros cuando el Espíritu tomó el control de nuestro corazón? Ojo, nadie se soltó a las carcajadas, nadie cayó al suelo revolcándose, nadie comenzó a hacer cosas sobrehumanas. Comenzaron a predicar el Evangelio en idiomas de la tierra. Las personas que estaban ahí, que iban de otros lugares, dijeron: oímos que hablan de las grandezas de Dios, pero en un idioma que no es el de aquí. Así que la autoridad que el Espíritu Santo les dio fue a hablar de Jesucristo.
Así que dice el 16, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Lo que viene para nosotros como creyentes es que el Espíritu Santo estará presente en nuestras vidas y Él, hermanos, recordemos que se encargará de darnos dones, de darnos la capacidad según su criterio, como Él quiera. ¿Qué es lo que va a pasar? El Espíritu Santo nos va a usar y de repente el Espíritu Santo llegó a estas personas y ellos empezaron a entender quién era Jesús y empezaron a hablar en esos idiomas desconocidos tal vez para mí, pero idiomas, hermanos, al final, para predicar a Jesucristo. Y esto, hermanos, aquí tal vez, no sé, permítame visualizarlo así. El apóstol Pedro tal vez predicó y habló y recordó lo que estaba escrito. El profeta Joel, capítulo 2, dice que cuando el Espíritu Santo fuera derramado, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarían. ¿Qué significa esto? Nuestros hijos van a predicar, nuestras hijas van a predicar, todos van a tener la fortaleza y la capacidad de hablar del mensaje de Jesucristo. Así que lo que vimos ahí es que Jesucristo estaba siendo predicado. Había entonces la muestra de que Dios tenía gracia para estas personas que venían con ascendencia romana. No eran judíos. Si Dios, dice el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios está mostrando su aprobación, no puedo yo estropear la obra de Dios con mi pensamiento humano. Así que esto, por lo menos, hermanos, imagínense para las personas que estaban ahí, que eran partidarias de la circuncisión. Pedro no llegó dando un informe, miren, ahora ya todos son prosélitos, así se le llamaba a los convertidos al judaísmo, ahora todos son prosélitos del judaísmo, todos están circuncidados, todas están circuncidadas, todos ahorita traen un talid en la cabeza. Pedro no dijo eso. Pedro dijo, el Espíritu Santo está con ellos. ¿Por qué? Porque han creído en Jesucristo. Ese es el sello de la salvación. Y si usted y yo, hermanos, hemos creído en Jesús, y el Señor Jesús está en nuestro corazón y tenemos dones del Espíritu Santo, porque no hay cristiano que no tenga, la pregunta es si estamos llevando a cabo servicio al Señor. No escondamos dones ni talentos. El Señor nos los ha dado para que sirvamos. Dice aquí entonces, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? No voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Porque aún estos que ni nos imaginamos han alcanzado salvación. Y esa es la parte interesante del por qué debemos y podemos predicar. Porque no nos imaginamos el alcance que tenga el trabajo, hermanos, de predicación. Decíamos, ¿se acuerda? Hoy la tenemos un poco más fácil. Si usted le da a compartir el mensaje de hoy, no sabemos hasta qué oídos puede llegar. Y tal vez esa persona que hoy reciba el mensaje pueda terminar creyendo en Jesús. No se quede usted con el mensaje. Compártalo. Tal vez hasta la persona que menos nos imaginamos sea alcanzado para Jesucristo. Yo le soy sincero. Con la persona esta que ha venido a hacer travesuras allá afuera en las instalaciones del templo, desde la primera vez, hermanos, yo he orado por él. Porque así como vienen las noches tratando de perpetrar por algo material, me gustaría conocerlo y pastorear y poder decirle, está abierto, pasa, eres bienvenido, Jesús quiere cambiarte. Dios nos dé la oportunidad, hermanos, de hablar con Él. No sé quién sea, no sé cómo se llama, solo está en el video de las cámaras de seguridad.
Pero algún día pudiéramos verlo, hermanos, entrar con una Biblia buscando a Jesucristo. Dice el versículo 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No es como yo digo, es como dice Dios. No es como yo quiero, es como dice Dios. No es a los que me caen bien, hay que ir y predicar, hay que mostrar que somos cristianos, hay que vivir la palabra de Dios, hay que salir y sonreír y decirle a la gente que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de bendiciones, voy a orar por ti. Que tengan alcance y peso nuestras palabras con nuestros hechos. Pero vivamos haciendo la voluntad. Estos hombres que le decían a Pedro: ¿cómo es posible? Dice al final, en el versículo 18, callaron, se quedaron sin argumentos. Dios no convirtió a estos gentiles al judaísmo. Dios les concedió el don de ser cristianos. Y entonces el Espíritu Santo se hizo presente en ellos. Y todos terminan glorificando a Dios. Así que Pedro nos da una lección, hermanos. Este informe que él tiene que entregar a la iglesia es una muestra clara. Voy a hacer lo que dice Dios. Aquí lo tenemos. No espere usted una revelación extrasensorial en la habitación en la que se encuentre, porque Dios ya nos dejó un libro completo con su voluntad. Pero ábralo, lea, escuche la voz de Dios y podamos predicar, vivir y mostrar que Jesucristo es real. ¿Se acuerdan la mañana? Pueda creer la gente en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos el trabajo, Señor, la forma en la que Pedro habla con la iglesia en Jerusalén y la forma en la que tienen que admitir y debemos vivir creyendo, Señor, en Jesucristo, hablando de Jesucristo, mostrando a Jesucristo, Señor. Es el objetivo que tenemos. Somos tus siervos, Señor. No permitas que vivamos un día o pasemos un día en blanco sin poder ser de bendición, por lo menos a una persona. Sea nuestro compañero de trabajo, sea nuestro vecino, sea familiar, sea un conocido. Que de nuestros labios pueda salir la bendición más grandiosa, Jesucristo. Señor, tú te encargarás de los demás, pero que tu iglesia siga adelante. Nada, Señor, se va a interponer en el trabajo que tu iglesia tiene. Aun cuando el infierno tenga planes y estrategias, tu iglesia, Señor, así lo has prometido, prevalecerá. Así que el mensaje, Señor, de Jesucristo seguirá. Y permítenos vivir, Señor, predicando. Permítenos vivir, Señor, llevando. Permítenos vivir caminando siempre mostrando a Jesucristo. Y que así sea hasta el momento en que tú nos llames o bien vengas por tu pueblo. Gracias te damos por esta tarde y por este precioso día que hemos tenido en comunión. Estamos en tus manos, Señor, y eso ya es garantía de seguridad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recordemos, solo como anuncio, la próxima semana se modifica el horario. Así que tengamos presente esto, ya es horario de invierno, así que los relojes se van a retrasar 1 hora para que usted no se pierda la oportunidad de la transmisión, ya sea en la mañana, si es en la mañana y usted puede estar presencial, aquí le esperamos ya con el horario de invierno, y si aquí en la tarde, que es la transmisión, también puede estar usted a tiempo, sin pretextos, con gozo, para estudiar la palabra del Señor. Así que le pedimos a Dios que tenga usted una semana, hermanos, bendecida, que Dios guarde su vida, sigámonos cuidando, eso sí, mantengamos sana distancia, tengamos nuestros
gel en la mano, cuidémonos, sigamos cuidándonos, hermanos. Y bueno, no se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.